Compañeras, para quien tiene camiseta, para quien se pone la camiseta, sí, este es un día muy especial. No es fácil hablar en nombre de los demás compañeros homenajeados, teniendo en cuenta que cada uno tiene su manera seguramente de entender y de vivir este acontecimiento. Particularmente, con mucha emoción, estaba recordando algunas cosas, algunas anécdotas que pasamos para llevar adelante esa famosa campaña de las 100.000 firmas. Y quiero comentarles algunas cuestiones que creo que valen la pena recordar. En primer lugar, quiero recordarle aquí a nuestro compañero Carmelo Fretes, ya fallecido, y a sus hijos y a su señora que colaboró tanto con nosotros también para la realización de esa campaña. Aunque fuere aguantándonos en su sala todos los días, nuestros plagueos, nuestros desvelos, nuestro cansancio y la comida muchas veces. Cuando empezamos ese trabajo, mucha gente nos dijo que estábamos locos, que cómo se nos ocurría pedir que el docente ganara lo que ganaba un trabajador común, un trabajador, un obrero no calificado, porque en ese momento el salario docente estaba en la tercera parte del salario mínimo. Era la tercera parte del salario mínimo. Y dale que con el discurso de la educación. Estaba recordando cuando decían los compañeros hace 102 años que no eran figuras de poca monta, eran figuras como Dalqui, Ramón Indalecio Cardoso, María Felicidad González. ¿Qué pedían? ¿Qué reivindicaban hace 102 años? Pedían una carrera docente. Pedían una carrera docente, pedían formación, pedían capacitación permanente. Imagínense cómo hemos evolucionado en educación. Y el discurso de que la educación es el tema central, que sin educación no podemos aspirar a ser un país diferente, etcétera, etcétera, sigue vigente. He escuchado a todos los candidatos hablar del tema de la educación. Pero después vamos a tocar ese tema. Me gustaría simplemente recordar que esa campaña llevada a pulmón, con un fuerte apoyo también internacional, culminó efectivamente en la presentación de 100.000 firmas al Parlamento Nacional. Por supuesto que nos hicieron hablar con el presidente del Congreso, con el ministro de Hacienda, etcétera, etcétera. Otro de los autores que trabajó en la elaboración de los fundamentos de esa campaña y por qué estábamos pidiendo el salario mínimo fue Dionisio Borda, posteriormente ministro de Hacienda. Él colaboró con nosotros en los estudios para fundamentar que presupuestariamente era posible en Paraguay pagarle el salario mínimo a los docentes. Imagínense, siendo la educación el eje central del desarrollo de Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ministro de Hacienda entonces nos dijo
que no estábamos bien de la cabeza, que por supuesto no había dinero para pagar lo que nosotros reivindicábamos. Y las mismas palabras, los mismos conceptos acabo de leer en la exposición de un empresario que dice, se reivindica gastar en la educación porque otros países que hoy tienen un desarrollo extraordinario, como el caso de Corea, y yo no digo que nosotros tengamos que ser como Corea, han invertido una suma importantísima, una parte importantísima de su Producto Interno Bruto en el desarrollo educativo. Y eso les ha permitido dar un salto, décadas atrás. Paraguay no es Corea, no podemos repetir lo que hizo Corea. No podemos repetir lo que hicieron otros países en esa materia. Pero hay una cuestión que sí es cierta. Si queremos dar un salto educativo, necesitamos básicamente una cosa. Necesitamos ofrecerle a los educadores la posibilidad de la excelencia educativa, la capacidad profesional para transformar la educación, y eso requiere dinero, eso requiere inversión, y es la mejor inversión, sin descartar que tenemos que evitar que se caigan los techos de las escuelas, sin descartar que necesitamos tecnología, a lo mejor computadoras, a lo mejor otras tecnologías, sin descartar eso, sin descartar que es básico y fundamental que nuestros alumnos muertos de hambre puedan comer una merienda escolar, un almuerzo escolar, lógicamente, sin descartar que todos esos rubros requieren gastos. El rubro principal es la persona del educador, y mientras no se tenga en cuenta la persona del educador, no habrá otra educación posible en Paraguay. Muchas cosas pasamos para la presentación de las firmas en esa campaña, y tal vez eso, precedido por otras luchas de otros grupos educativos. Recuerdo, por ejemplo, a la Asociación de Educadores de Pilar, que 1 o 2 años antes ya había empezado a instalar en la agenda pública el tema del salario mínimo para el docente. Pero sí, efectivamente, logramos instalar, y sí, efectivamente, logramos instalar la necesidad de una carrera docente, y presentamos un proyecto de ley del educador que hoy todavía, a no sé cuántos años, no se está cumpliendo esa famosa ley 1725, que hoy consideran inaplicable porque es excesivo para el presupuesto nacional. No se puede pagar el escalafón docente. No sé, se deben años ya de escalafón docente. Se dijo en el año 92, después de unos debates entre los sectores docentes, profesores, gente representativa del sector educativo, cuando se iniciaba el tema de la discusión de la reforma educativa en Paraguay después de la caída de la dictadura. Se dijo, en Paraguay, si queremos cambiar la educación, se necesitan 3 cosas, 3 condiciones. La primera es despartidizar el Ministerio de Educación. La segunda
es liquidar el sistema de vigilancia y penalización de los docentes que se ejerce a través del sistema de supervisión, en ese momento también sometida al partido de gobierno. Y la tercera condición era la transparencia administrativa. Hoy estamos patinando en el barro, en el mismo lugar. Hoy ya no son supervisores, son coordinadores departamentales los que ejercen el sistema de control. Y guay del que no se alinea con lo que quiere el mandamás. Guay con el que no se alinea con lo que quiere el ministro de turno. Seguimos con la partidización en la educación. Intacta. Así es que creo que hemos avanzado poco en ese sentido. Y como dicen los compañeros, no hay día en que tengamos que dejar de luchar hasta llegar a ese objetivo. Sino todo lo que se dice en las campañas electorales son mentiras. La educación no está en primer lugar. El país no está en primer lugar. La corrupción no es eso que roba la gente del pequeño contrabando o de las pequeñas estafas. La corrupción es permitir la estafa a los docentes. Eso sí que es corrupción. La corrupción es no dar los fondos necesarios para el desarrollo de la educación. Eso es corrupción. Mentirle a la gente con campañas mentirosas que dicen que la educación está en primer lugar, no está en primer lugar. Y eso depende, compañeros y compañeras, de que sigamos con la camiseta puesta como en este 30 de abril y de que podamos llevar adelante ese sueño de hace 102 años de Ramón Indalecio Cardoso, de Dalquis y de mucha otra gente, de tanta gente que ya ha dado su vida a la educación, si queremos que alguna vez el Paraguay sea libre, soberano y verdaderamente desarrollado. Así es que fuerza, compañeros, adelante con la lucha, que vamos a estar juntos siempre con la camiseta puesta. Muchas gracias.